Muy buenos días, amigas y amigos. Nos encontramos en una nueva transmisión de 43 minutos de conocimientos. Hoy que además celebramos, conmemoramos y festejamos a la psicología en nuestro país. Realmente les enviamos un fraternal abrazo y nuestro mayor reconocimiento a la comunidad psicológica que hace tan importante labor. Particularmente en estos momentos donde la pandemia afecta la salud mental de muchas personas, sin lugar a dudas, contar con un buen psicólogo, con una psicóloga, comprometidos con su profesión, con tan importante labor que desempeñan, es sin lugar a dudas motivo de orgullo, de felicitaciones. Muchas gracias a quienes nos han acompañado durante estas transmisiones. Hoy tenemos el tema de conflictología. Probablemente para algunos el término resulte nuevo. Quizás, sin embargo, si lo reflexionamos un momento, el vocablo en sí mismo ya nos dice cuál es el objeto de estudio. Logos, estudio o tratado de los conflictos. Cuando digamos conflictología es una propuesta conceptual, teórica, en la cual buscamos analizar justamente en qué consiste un conflicto, cómo se gestan, cuáles son sus manifestaciones, sus actores, pero principalmente cómo prevenirlos y solucionarlos. La labor de un conflictólogo no es solamente explicar la existencia de estas diferencias, controversias y dificultades, sino principalmente abonar para su sana solución, bajo la idea de ganar, bajo principios éticos y de justicia, pues sin lugar a dudas quienes se dedican a la conflictología hacen una labor muy importante. Hoy es el tema que nos ocupa en estos 43 minutos de conocimientos y justamente con lo que quiero iniciar es con dar una primera definición de qué es la conflictología. Implica un análisis, un estudio pormenorizado, pero al mismo tiempo la comprensión y la intervención en la solución de los conflictos. Como ya les he señalado, no se trata simplemente de una disciplina que busca analizar la existencia de estas situaciones cotidianas, sino que particularmente busca intervenir en ellas. Busca trabajar de manera eficiente, eficaz, proactiva para la solución y la resolución de dificultades que todos y todas tenemos. Puede ser desde una cuestión interna hasta conflictos internacionales. Puede ser aspectos psicológicos, anímicos y de salud mental, hasta cuestiones, como ya señalábamos, de índole internacional, con la posibilidad incluso de situaciones donde se presentan gran cantidad de víctimas. Y ahí la importancia justamente de que nos involucremos no solamente quienes ya participan en el campo de la psicología, sino un sinfín de ciencias y de disciplinas. Pensemos, por ejemplo, la importantísima labor como conflictólogos de abogados, trabajadores sociales, sociólogos y una diversa gama de posibilidades. Realmente hablar de la conflictología es además vincularnos estrechamente con otras áreas, como lo puede ser la psicología de la felicidad o en el campo de la criminología, la disciplina que se ha llamado positiva. No confundir con positivista, que esa tiene una raíz histórica más amplia, pero además completamente un sentido diferente. Hoy platicaremos sobre eso, sobre la conflictología. Ya señalábamos en una primera instancia que implica este análisis pormenorizado, meticuloso, detallado, también implica una amplia comprensión. Más que explicar las causas, los actores, las dinámicas y los efectos, buscamos comprender, generar empatía. El conflictólogo, por lo tanto, no busca encontrar víctimas y culpables, no busca enjuiciar a las personas, busca encontrar una adecuada resolución de tal forma
que veamos la manera más viable, más sana, más pronta para apoyar a las personas. Ello implica que este conocimiento científico debe ser práctico, o diríamos pragmático, porque buscamos justamente unir la teoría con la resolución en los hechos. Implica también, por lo tanto, contrastar, comparar los diferentes procedimientos que impliquen una solución pacífica y positiva de los conflictos. Sabemos que no solamente hay una dinámica o una forma de intervenir de forma adecuada con la realidad. Hay múltiples posibilidades, diversas formas en las cuales nos acercamos a tratar de solucionar aquello que nos genera dolor, incomodidad, molestia. Por lo tanto, comparar los procedimientos, así en plural, los procedimientos de solución positiva, proactiva y pacífica de los conflictos. Además, debemos incorporar en todo momento los más altos estándares de ética y de justicia. De tal forma que no solamente lo veremos como una cuestión objetiva propia de la ciencia, sino que siempre debemos acompañarlo de un matiz deontológico. Ello quiere decir que la parte ética, la parte de justicia, son algo que nos debe acompañar porque son además principios y valores muy importantes. Esta intervención debe ser proactiva, ya lo decíamos. No debemos ser pasivos ante una situación de injusticia dañina que vemos que está creciendo exponencialmente. No podemos ser indiferentes, no podemos permanecer pasivos. La idea del conflictólogo es también alzar la voz cuando se evidencia una injusticia. La idea del conflictólogo es participar en movimientos sociales, probablemente, en la elaboración de artículos, en el desarrollo de investigaciones profundas, siempre buscando encontrar las mejores soluciones. Implica, si vamos sumando los diferentes elementos, pues incorporar en un mismo estudio las causas, las manifestaciones, los actores, las dinámicas, los procesos y las consecuencias en un conflicto. Este estudio amplio obviamente puede ser que no sea únicamente responsabilidad de un solo individuo, sino que incorporemos equipos de trabajo interdisciplinarios. Evidentemente, no vamos a trabajar de la misma forma cuando estemos refiriendo a un conflicto intrapersonal. Como seres humanos, tenemos situaciones emocionales o de salud mental que de pronto nos generan diversas situaciones que no podemos solventar, al menos en una primera instancia. Requerimos el apoyo de los demás, de un familiar, de un amigo, de un profesional de la salud, diferentes cuestiones que alguien nos puede dar este acompañamiento. Eso será un conflicto intrapersonal. Otra cosa es cuando los conflictos son interpersonales, quiere decir entre los individuos, que puede generar en ofensas, en situaciones de violencia claramente dañinas e incluso delictivas. Si además de los conflictos intrapersonales e interpersonales hablamos de situaciones conflictivas intragrupales e intergrupales, pues la situación se va ampliando. Y esto puede generar incluso en situaciones masivas de franca confrontación violenta. Una manifestación que no se atiende de la forma adecuada, una represión a una protesta pública o incluso vemos conflictos, ya decíamos, a través de un golpe de Estado, de una guerrilla, un movimiento armado o disputas diplomáticas entre dos o más naciones, incluso hasta llegar a la posibilidad de guerras mundiales. Hoy con la pandemia que estamos viviendo en el mundo, hemos visto cómo los seres humanos sacan lo mejor de ellos, pero también lo peor. Vemos cómo gente de forma altruista
solidaria, fraterna, comparte alimentos, brinda asesoría psicológica gratuita, da acompañamiento terapéutico y, en fin, cada quien comparte sus habilidades. Otros, por el contrario, en una situación que quizá esté rayando en lo irracional, vulnera los derechos, particularmente de quienes son miembros del sector salud. Esto es parte de lo que iremos platicando el día de hoy. Pero en este momento permítanme, como siempre, como ya lo hemos hecho en cada una de estas 26 transmisiones, hacer las primeras recomendaciones bibliográficas para que ustedes tengan elementos en casa para profundizar en este tema, que además de ser una cuestión de interés científico y académico, sin lugar a dudas nos permitirá sobrellevar de mejor manera las cuestiones cotidianas, familiares o laborales. El primer texto que pongo a su disposición es de Edward Vinyamata. El libro se llama Conflictología, tal como hemos propuesto el día de hoy a través de este conversatorio, y lleva por subtítulo Teoría y práctica en resolución de conflictos. Es publicado por la editorial Ariel. Este es el libro que estamos comentando en este momento, Conflictología. Es un texto sencillo, fácil de leer, muy amigable para los lectores y que sin embargo hemos visto una cuestión diferente dependiendo de los países. En España o en Colombia hay un mayor avance respecto de la conflictología, ya sea porque han tenido movimientos separatistas, situaciones terroristas o movimientos guerrilleros. Por el contrario, países que no han presentado situaciones bélicas o altamente conflictivas no han dado paso, no han dado lugar a poder abonar sobre esta clase de propuestas teóricas. En México es urgente que muchos profesionistas nos involucremos en el campo de la conflictología. Vemos que los delitos sexuales, la violencia en el ámbito doméstico, la delincuencia común y organizada está desbordando a las autoridades. Vemos que en los centros escolares persiste el acoso escolar conocido como bullying. Y vemos también que en el ámbito laboral persiste el acoso conocido como mobbing. Ello implica que en la casa, en la escuela, en el trabajo, se dan situaciones difíciles de poder solventar de forma positiva por los propios participantes. Es allí cuando requerimos la participación decidida de ustedes, de quienes nos han acompañado en cada una de esas transmisiones, que realmente estamos próximos a llegar a las 20 horas de educación a distancia y que lo que queremos es que la gente más comprometida, más humana y ética ayude a solucionar los conflictos. Si se requiere proceder a una denuncia, hay que hacerla. Sin embargo, no se trata de perjudicar, de dañar, de evidenciar a alguien. Buscamos encontrar soluciones más que culpables. Otro libro que también someto a su amable consideración para que lo tomen en cuenta se llama Culturas de Paz y lleva por subtítulo Seguridad y Democracia en América Latina. Es publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y sus editores son Mario Salinas y Úrsula Oswald Spring. Un texto amplio con más de 500 páginas, pero que nos da un recorrido muy interesante sobre lo que llaman culturas de paz. Y es que no podemos pretender únicamente desarrollar políticas públicas, estrategias de intervención o cambios normativos si al mismo tiempo no trabajamos de la forma más positiva las cuestiones ideológicas, los pensamientos, porque precisamente estos son los que nos van a permitir cambiar las conductas, los comportamientos de la población. La cultura de paz es necesaria, lamentablemente poco difundida.
a veces pareciera que predomina más la cultura o la subcultura de la violencia, de la impunidad, de la corrupción, y eso no lo debemos permitir. Todas y todos tenemos un papel muy importante en materia de fomentar y de construir la paz. No solamente se trata de crear esta idea de tener paz individual, paz espiritual. Eso es importante. Eso debemos tenerlo. Sin embargo, requerimos algo más. Queremos tener entornos pacíficos y además seguros, porque resulta que no podemos entender la paz como una cuestión de quietud, sino que hablamos de la paz como una cuestión dinámica, en la cual se ejercen plenamente nuestros derechos y nuestras libertades en ámbitos de seguridad. Un tercer texto que en este momento también me permito recomendarles es de un ilustre colega y amigo, el doctor Eric García López, que sé que además también nos sigue a través de estas redes sociales y que amigos también son asiduos lectores de las obras de este ilustre personaje. Eric García nos propone el libro Mediación, Perspectivas desde la Psicología Jurídica, y es editado por Manual Moderno. Y es que debemos saber que todo aquello que nos permita resolver conflictos por medios alternativos a las instancias judiciales, aquello que nos permita encontrar una solución sin que tengamos que llegar a la imposición de una pena, sin que tenga que haber una participación de las autoridades que ejercen legítimamente el uso de la fuerza, es algo positivo. La mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia alternativa, la justicia terapéutica, son formas que también debemos buscar precisamente para encontrar alternativas a los medios de justicia tradicionales más punitivos, más centrados en ver cuál de las partes tiene la razón. Aquí ya lo hemos señalado, no se trata de encontrar culpables, no se trata de imponer decisiones, sino que por el contrario, los propios actores sociales puedan abonar en la búsqueda de la solución. Esta cuestión que ahora hemos denominado conflictología y que Edward Vinyamata es uno de los autores que más han profundizado sobre este concepto, realmente tiene antecedentes. Uno de ellos es la disciplina que se propuso en llamar irenología. Así. Probablemente no lo habían escuchado antes, igual que el caso de la conflictología, pero es importante que ustedes lo anoten, el concepto, y terminando la transmisión pueden hacer una búsqueda amplia sobre el mismo, porque me parece interesante. El vocablo que les acabo de mencionar es irenología, que si lo, digamos, traducimos o definimos de forma breve, es el estudio de la paz. Quizás diríamos una definición clásica, ya no tan contemporánea, pero que nos permite contrastar cómo se define la paz bajo diferentes perspectivas. Y es que la paz no implica únicamente la ausencia de guerra, la ausencia de violencia o de actos delictivos. La paz involucra un estado de bienestar generalizado. Y además no podríamos entender la paz sin acompañarla de otros elementos que en un momento más iremos explicando, como la salud o la democracia. Ya encontraremos cómo no puede haber paz individual si al mismo tiempo no somos grandes constructores de la paz colectiva. Lo interno y lo externo lo debemos trabajar simultáneamente. Esa es gran parte de la riqueza de esta propuesta teórica. Porque además cuando decimos tengo un conflicto, hay que preguntarnos si es interno o externo. O incluso puede ser dual, porque aquellas situaciones conflictivas con otro ser humano, sin lugar a dudas nos impactan. A veces nos generan malestares, trastornos, ya sea en la alimentación o por ejemplo en el sueño. Cuando estamos inquietos, angustiados, estresados, tristes,
implica que tenemos un conflicto. También, si no lo sabemos canalizar de forma adecuada, esto puede derivar en situaciones de ira y eventualmente violencia. Eso es lo que queremos evitar. Ahora con la cuarentena muchas personas han generado situaciones de estrés, de malestar, de inconformidad, de protestas. Sin embargo, la mejor forma es apoyarnos de los avances científicos que nos han dado distintas profesiones. Permítanme en este momento iniciar la revisión de los amables comentarios de las preguntas para inmediatamente después continuar con las preguntas que muy probablemente ustedes van a poder desarrollar a partir de los siguientes temas que iremos esbozando. Gracias a la gente que amablemente ya nos está compartiendo. En un momento más inicio dándole lectura. Es el caso de Elizabeth Román, que ya nos hace los primeros saludos desde el Estado de México. Igualmente Gerald Páramo. Ángel Tagle nos señala: ¿mediación es una herramienta de la conflictología o son cosas diferentes? Gracias, Ángel. La respuesta es que son cosas diferentes pero complementarias. La conflictología es el estudio amplio de todas las posibilidades para intervenir y resolver positivamente un conflicto. Una de tantas herramientas, estrategias, es la mediación, pero no es la única. Ya veíamos desde un acompañamiento terapéutico, en ocasiones puede ser una cuestión de arbitraje. El chiste, la intención es que lo resolvamos de forma pronta y sin que en ningún momento haya violencia ni amenazas. Por lo tanto, la respuesta es que son cosas diferentes. Angélica Trujillo, mi ahijada de licenciatura, justamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una muy distinguida abogada en Tehuacán, Puebla. Saludos, Angélica. Edmundo Pérez nos manda saludos, también felicita a la comunidad psicológica en su día. Gracias, Edmundo, que muy amablemente nos has acompañado en cada una de las transmisiones. Igualmente Alfredo de Jesús, el doctor Víctor Gutiérrez también se suma. Y a nombre del Colegio Federal de Peritos manda una cordial felicitación a los colegas de psicología y asimismo nos comienza a dar las primeras recomendaciones bibliográficas y enlaces sobre libros de psicología, de psiquiatría y de psicoanálisis. Eduardo Ponce igualmente nos manda un abrazo también de Tehuacán, Puebla. Diego Garza desde el Estado de México nos comenta que el tema le resulta interesante. Elizabeth nos pregunta: maestro, ¿cómo se podrá solucionar un conflicto entre las personas cuando no hay Estado de Derecho? Inmediatamente después nos dice: ¿cómo denuncio? ¿Cómo construyo la paz? En el mundo, los fuertes abusan de los débiles. El único medio para defenderse es la ley. Si la ley no administra la justicia al que lo solicita, la única opción es la violencia. Mi estimada Elizabeth, coincido contigo en la primera parte en que es muy importante construir un Estado de Derecho, pero un Estado democrático y social de derecho, plenamente apegado a los derechos humanos. Recordemos que incluso algunos regímenes totalitarios y claramente injustos han contado con un sistema jurídico y que eventualmente son las mismas leyes las que han permitido el uso de la violencia, el control social, la represión de las manifestaciones públicas. Y tampoco queremos eso. Sí queremos un Estado de Derecho firme, efectivo, pero justo, democrático, libertario y que además nos permita un pleno ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, no creo que la única alternativa sea esto o la violencia. Hay ocasiones donde las normas sociales, las normas éticas e incluso las religiosas son más efectivas que las jurídicas, de tal forma que hay un pluralismo normativo y un pluralismo cultural con los cuales nos podemos apoyar antes de pensar siquiera la posibilidad de la violencia. Pero muchas gracias. Realmente lo que estás externando es el sentir de gran parte de la población. Scarlett Ocampo nos manda saludos, nos dice: feliz día del psicólogo. Feliz día para ti, Scarlett, y para tantos otros distinguidos colegas que muy amablemente nos has acompañado en estas transmisiones y además en clases presenciales. Ojalá tengamos la oportunidad de continuar con estos proyectos más adelante
Y también me alegra mucho que hoy en el Día del Psicólogo les pueda confirmar a quienes nos acompañaron en la certificación que hicimos en el estado de Puebla durante 2019 y los primeros meses del 2020, que ya contamos con los documentos oficiales que eventualmente se les harán entrega una vez que se levante la cuarentena y que los certifica como expertos en el área de la perfilación criminal. Felicidades, hoy tenía justamente esta muy buena noticia para ustedes, para los colegas que nos acompañaron de varios estados durante varios meses. Ya cuento con sus certificaciones y en cuanto se levante la cuarentena nos pondremos de acuerdo para entregárselas. Alicia Paz nos manda saludos desde Honduras. Gracias, Alicia, me alegra mucho que te sumes. Ojalá nos platiques si en Honduras está desarrollada la conflictología, si hay algunos autores que principalmente le estén desarrollando o si se da como clases en algunas universidades o diplomados. Scarlett nuevamente nos comenta lo siguiente. Tenemos que ver de manera global la paz, empezando por nosotros. Nuestro trato con el prójimo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, no podemos simplemente limitar este concepto a una paz individual. No podemos simplemente dedicarnos a pregonar y a fomentar la paz espiritual mientras existan injusticias sociales e injusticias económicas. La paz, la construcción de sociedades no violentas, también va a pasar por el desarrollo de cuestiones económicas, políticas, culturales, en la cual la educación juega un papel fundamental. Y es que si uno va desglosando con más detalle el concepto de conflicto, resulta que encontraremos vetas muy interesantes. El conflicto, ya decíamos, en una primera cuestión podemos entenderlo como aspectos internos o externos, o los dos. En un segundo momento lo que va a implicar es que hay una contraposición de intereses. Por lo tanto, tampoco debemos entender que confrontar o contraponer es algo negativo. Tenemos conflictos a veces hasta cuando tenemos que elegir entre dos cosas maravillosas. Pensemos a lo mejor que vamos a un restaurante y a la hora del postre, pues debo cuidar las calorías, pero también tengo ante mí dos deliciosas opciones. Tengo un conflicto. ¿Pruebo un postre? ¿Pruebo los dos o no pruebo ninguno? Es un conflicto, sin embargo, es algo sano, algo positivo con lo cual puedo perfectamente trabajar. Hay ocasiones donde el conflicto se presenta cuando tengo que elegir entre dos situaciones negativas. Quizás sea el hecho de que quiero permanecer en casa. No quiero correr riesgos durante la pandemia. Quiero contribuir a cuidarme y a cuidar a los demás. Sin embargo, estoy en un conflicto porque mi necesidad económica y la obligación moral que tengo con mis seres queridos de apoyarles en cuanto a la alimentación me está obligando a salir de casa. Sé que si salgo corro riesgos, pero también si me quedo en casa voy a generar nuevas dificultades. Por lo tanto, el conflicto no está cuando elijo entre algo bueno y algo malo, porque ahí no hay conflicto, es muy fácil la decisión. El verdadero conflicto está cuando tengo que elegir entre dos cosas positivas o entre dos cosas negativas. Ese es el conflicto. Otra cuestión es cuando realmente, por más que lo analizamos, pareciera que ambas partes, ambos individuos o ambas sociedades tienen la razón. Y es que desde su punto de vista, sus antecedentes históricos, sus ideologías, sus sistemas de creencias, ambos tienen la razón. También otro aspecto interesante es distinguir entre los conflictos que conllevan violencia de la que no lo tienen. Es que vivir en un conflicto no es tan complicado, digamos, siempre y cuando no haya violencia. Cuando ésta se presenta, cambia radicalmente la situación e incluso tienen que intervenir muchas veces las propias autoridades. El conflicto se va a dar, por lo tanto, como un choque de fuerzas, como una contradicción de ideologías, como una contraposición de predilecciones, de valores, de principios, de gustos. Y es que en gran medida para evitarlo debemos reconocer que cada ser humano somos diversos, diferentes, y que ninguna opinión en principio o per se
es mejor que otra. Este devenir en ámbitos de controversia implica, por lo tanto, un abordaje interdisciplinario y quizás incluso transdisciplinario, en el cual acompañemos las cuestiones psicológicas al mismo tiempo que le demos un seguimiento más cercano al campo de lo social. Si lo reflexionamos un momento y antes de darle oportunidad a otras amables preguntas que me están llegando, podemos reconocer que históricamente ha habido dos cuestiones que los científicos han estudiado con relativo detalle. Uno es el conflicto de culturas y el otro es el conflicto de clases. Conflicto de culturas donde a veces se habla de un sincretismo y a veces de una imposición. A veces esto implica un enriquecimiento, una cosmovisión del mundo más amplia, y en otras claramente donde desaparece un punto de vista porque no se le considera válido y se impone, incluso a través de la fuerza, un sistema de creencias por encima de otro. En el caso del conflicto de clases, esto puede derivar en una lucha de clases. Y recordemos que autores tan prominentes como Marx desarrollaron gran parte de su literatura científica, digamos, anclado justamente en esta diversidad, en la cual había una sociedad claramente dividida en sectores dominantes y dominado, con una diversa vinculación con los medios de producción masiva, en la cual parte de la población únicamente tenía para vender su fuerza de trabajo y la otra parte es quien detentaba los medios de producción masiva y también el capital. Esta visión diferente en cuanto a conflictos culturales, conflictos de clases, lo que está implicando además es que al final veamos quién de los dos grandes bloques van a darle la dirección a la historicidad. Diríamos, la historia la hacen los vencedores, no los vencidos. Permítame darle lectura si es que hay algún otro amable comentario, alguna pregunta que sé que sí están llegando. Simplemente permítame ubicarla para darle la debida respuesta. María Chávez, doctor, ¿usted cree que México, y entre paréntesis, la sociedad mexicana, está preparado para usar este tipo de conceptos cuando nos encontremos ante un conflicto? Es decir, dejar de lado un poco al derecho penal para llegar a un mutuo acuerdo. Gracias, María, por tu pregunta. Mi respuesta es que sí. Debemos despresurizar las cárceles, encontrar medios alternativos o alternos de resolución de conflictos. Debemos priorizar el que los propios actores busquen encontrar la solución más adecuada y no queremos prolongar litigios penales. No queremos saber quién fue el vencedor y el vencido. No queremos saber quién tenía la razón. Queremos encontrar la solución. Cuando amablemente preguntas si ya estamos preparados, diríamos sí, es el momento. Obviamente falta que desarrollemos investigaciones, libros, capacitaciones, diplomados al respecto. Pero es momento urgente de iniciar. Ya nos hemos dado cuenta que la Guardia Nacional no es la solución. Tampoco sacar el ejército a las calles. Generar una cultura de paz implica un involucramiento decidido y permanente de toda la sociedad. Las autoridades no pueden. Los propios criminólogos debemos dar esta clase de abordajes, como ya les señalaba, en el cual nos acerquemos al campo de la criminología positiva. Y como psicólogos también tienen que desarrollar lo que se llama psicología de la felicidad. Alfredo de Jesús. Problema, dilema, conflicto, condición. En todo se tiene que ver todo el abanico de posibilidades y de probabilidades. Bien, Alfredo, coincido contigo. Es más, cuando la gente dice, tengo un problema, ¿está bien? Todos tenemos problemas. Pero además, si algo es un problema, es porque tiene una solución. Cuando algo, hagamos lo que hagamos, no tiene solución, entonces deja de ser un problema y es simplemente una realidad. Véanlo desde esta perspectiva que incluso me parece filosófica. Si un problema existe,
Si un problema merece ser nombrado como tal, es porque tiene una solución. La muerte no es un problema porque no tiene solución. ¿Sí lo comprendemos? Eh, Dirían incluso algunos, me acuerdo de alguna historieta mexicana que decía, si tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿de qué te preocupas? De tal forma que lo que debemos hacer es de ocuparnos en aquello que tiene solución, en aquello que podemos intervenir, en la cual podemos generar estrategias diversas. Si por el contrario, hagamos lo que hagamos, no lo podemos solucionar, deja de ser un problema y se convierte en una realidad. Takachi igualmente nos manda saludos. Gracias, amigo, que amablemente también nos has acompañado en diversas ocasiones. María Chávez nuevamente nos pregunta, entonces, ¿se puede pensar que el hecho de militarizar el país genere más violencia? Sí, pero en el corto plazo. El uso de las Fuerzas Armadas es necesario. No es deseable, pero es necesario. Aquí lo importante es que no puede ser una cuestión permanente. Por eso es que siempre que se autoriza la participación del ejército y de las Fuerzas Armadas en lo general, es por un periodo corto. Cuando se prolonga la participación de estas instituciones, también entran en un proceso de eventual deterioro. Algunos miembros que merecen todo nuestro reconocimiento y todos nuestros aplausos, eventualmente pueden verse vulnerados, ser partícipes de actos de corrupción, amenazados, y no queremos. Realmente la intención es que se distingan las funciones de la policía, del ejército o de la Guardia Nacional, que tengamos una colaboración, pero no una suplantación de funciones. Y por lo tanto la respuesta es, a veces se requiere, pero no es lo más deseable. Ahora bien, permítanme abonarles algunos temas más para que podamos enriquecer este diálogo que ahora tenemos. Cuando hablemos de conflictología, cuando hablemos de estudios para la paz o de la resolución positiva de los conflictos que tenemos cotidianamente, debemos saber manejar diversos conceptos. Y no solamente como una cuestión semántica o lingüística. Debemos incorporarlos a nuestra experiencia vital, a nuestro día a día. Términos como multiculturalidad, porque si pensamos en la idea de una cultura hegemónica, dominante, pues resulta que tendremos una visión muy limitada. También poder encontrar las diversas expresiones del pacifismo. Hay múltiples. No todos podemos ser como la Madre Teresa de Calcuta. No todos podemos ser como Gandhi. Sin embargo, hay otras expresiones pacifistas. Esto es lo que tenemos que hacer, que cada quien encontremos cuál es la visión del pacifismo que más va acorde con nuestra personalidad y con nuestras posibilidades socioeconómicas, históricas y políticas que realmente tenemos. También buscamos reconocer e impulsar el valor de la negociación. Aprendamos a negociar, no imponer. No se trata, como ya decíamos, de ver quién tiene la razón. Debemos analizar también las conductas prosociales. Dejemos un momento de lado el estudio de las conductas antisociales y ahora hagamos lo opuesto. Las conductas prosociales es algo que debemos de saber aquilatar y eventualmente promover de la forma más adecuada posible. El prevenir, el atender e intervenir en los conflictos no es solamente una cuestión de buena voluntad, no es un acto de fe. Se requieren estrategias metódicas, se requieren técnicas de aproximación. Y por eso es que la conflictología es una disciplina que va creciendo en gran medida. También implica trabajar permanentemente de forma pacífica, ordenada y con estricto apego a los derechos humanos. Implica al mismo tiempo tener varios valores, varios fines, en los cuales tenemos que visualizarlos como una forma por la cual podemos trabajar con los diferentes actores sociales. Valores, fines y principios como la seguridad humana, la cual está muy por encima de la seguridad pública
e incluso de la seguridad nacional. Hablamos de seguridad humana, tal como lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas. Decimos también desarrollo sustentable, vida comunitaria, democracia y felicidad. Son 5 conceptos importantes que me gustaría que ustedes lo incorporaran en su léxico, pero sobre todo en su práctica cotidiana. Seguridad humana, desarrollo sustentable, vida comunitaria, democracia y felicidad. Permítame ver algunas otras preguntas, algunos otros amables comentarios. Juan Carlos III Alay también, Aley muy amablemente nos dice, excelente definición de problema, doctor. Gracias. La maestra Gilda Nava, para empezar, manejar correctamente el concepto litigantes. Y nos precisa en un paréntesis. Son las personas que tienen el interés, que tienen el conflicto de intereses. Nosotros somos postulantes. Como abogados, no tenemos el conflicto de interés. Por lo tanto, es necesario tratar de buscar lo mejor para las partes. Gracias, maestra. Le agradezco mucho esa precisión conceptual que usted amablemente nos comparte. La diferencia que nos enseña entre litigantes y abogados. Me parece muy adecuado tal como le está planteando usted. Muchas gracias. Scarlett, el contrario de la paz es la guerra, que significa, y ahí no lo puntualiza, negocio para las grandes potencias. Y por lo tanto nos dice, ¿podría hablarnos un poco de eso desde un punto de vista criminológico? Claro que sí, Scarlett, lo podemos hacer rápidamente. Sabemos que hay una carrera armamentista, sabemos que también a través de esta demostración cotidiana, a través de los grandes presupuestos, de los desfiles que se hacen, a veces de generar algunos tweets de contenido claramente provocador, lo que se busca es demostrar quién tiene más dinero invertido en la cuestión de la guerra. Sabemos que también a través del uso de la violencia se han impuesto y se han quitado regímenes, que además ha generado grandes crisis humanitarias y que por lo tanto, como bien lo señalas, en el extremo contrario de la paz está la guerra. Y es un enorme negocio. Muchas veces las personas, los líderes del mundo, pareciera que pregonan que lo que buscan es la paz, pero no. La mayor parte de las veces lo que quieren es la imposición flagrante de una decisión, de una manera de concebir el mundo. Gracias, Sol García, que también nos señalas muy interesante tema. Aquí vemos que amablemente nos están acompañando en esta transmisión. Una visita sorpresiva que no teníamos, pero bueno, le mandamos un cordial saludo a quienes se acaba de incorporar a esta oficina. Sol García nos comenta, muy interesante el tema, aunque es importante que las partes en conflicto estén de acuerdo en recibir ayuda para resolverlo. Claro, es igual que como en una cuestión psicológica o un acercamiento a temas de salud, de medicina. Si alguien quiere encontrar la solución, tiene que estar dispuesto a trabajar en ello. No es que otra persona le imponga, no es que alguien llegue como Mesías, como líder y le diga, esto es lo que hay que hacer. No, requerimos la voluntad decidida de las personas. Requerimos involucrarnos. Si no lo hacemos, si no tenemos esa disposición, vamos a fracasar. Por lo tanto, permítame ir cerrando este conversatorio con las siguientes ideas. Primero, se trata más que prevenir lo que no queremos, de provenir lo que sí deseamos. Les invito a que incorporen en su diccionario, en su léxico, este vocablo, que pareciera que está olvidado. Siempre decimos, hay que prevenir la violencia. No. Mejor vamos a provenir la paz. A veces dicen, hay que prevenir la corrupción. No, mejor vamos a provenir la honestidad. Provenir es un concepto poco usado, pero que es maravilloso y es altamente enriquecedor. También requerimos fomentar el amor inteligente, porque algunos señalan como una dicotomía la inteligencia o los sentimientos. No, se puede hacer las dos cosas. Debemos amar de forma inteligente. Fomentar la cooperación solidaria. No la cooperación interesada. No en aquella que da esperando recibir eventualmente. No.
Requerimos cooperación solidaria, fraternidad, fortalecimiento de la conciencia colectiva. Otros tres conceptos importantes para ir cerrando este conversatorio. Uno es dignidad. Nadie merece un trato indigno. Nadie. Incluso el peor delincuente no merece un trato indigno, porque entonces seremos igualmente indignos nosotros. Requerimos fomentar, mucho más de lo que se ha hecho en diferentes países, la educación intercultural. ¿Qué significa? Reconocer la pluralidad cultural en cada nación y eventualmente hacer lo necesario para sumar voluntades, para aprender diferentes saberes. No descalifiquemos las tradiciones, no descalifiquemos los saberes ancestrales. Por el contrario, la más avanzada ciencia puede sumarse con los saberes y las prácticas más tradicionales. Y finalmente lo que buscamos es el respeto a la diversidad. Diversidad étnica, diversidad religiosa, política, sexual, en cuanto a nuestras orientaciones. Si logramos fomentar estos principios, estas estrategias, creo que haremos gran aporte. Lulusa Hernández nos pone: doctor, gracias por regalarnos más tiempo este día. Mi estimada Lourdes, te agradecemos que muy amablemente nos hayas acompañado en las diferentes transmisiones. Sabes que te tenemos en particular afecto, y aunque aquí apareces como Lulusa, realmente, Lourdes, te agradezco el que nos hayas acompañado. Igualmente a Sol García, que nos señala que es importante que las partes estén de acuerdo, como ya lo habíamos señalado. Pues bien, gracias a mis distinguidos amigos que amablemente nos han acompañado. Han sido 43 minutos de conocimiento en los cuales he tenido la oportunidad de compartir con ustedes este tema de conflictología. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y transmití estos 43 minutos desde Puebla capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias y nuevamente feliz día a la comunidad psicológica de México y de cualquier parte del mundo. Muchas gracias.